Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel. El día de hoy estamos adorando desde casa debido a una tormenta de invierno que llegó aquí a la ciudad de Dallas. Para aquellos que no son de Dallas, tienen que saber que nuestros servicios, no solamente de Costa Road, sino de otras iglesias, fueron movidos a servicios en línea para evitar poner en riesgo a nuestros congregantes. Inclusive, déjenme les hago esta pregunta y me encantaría que en el chat de comentarios ustedes pudieran dar su respuesta y es: ¿para cuántos de ustedes esta tormenta de invierno es la primera en toda su vida? Déjenme ver sus respuestas. ¿Para cuántos de ustedes esta tormenta de invierno es la primera? O quizás es la segunda, o a lo mejor es la tercera. Pero saben, las tormentas de invierno son emocionantes por un momento porque nunca faltan nuestros niños que quieren tocar la nieve, que quieren tocar el hielo. Pero cuando se trata de manejar, hay que tener mucho cuidado porque las vías no son nada seguras, sobre todo si nunca hemos manejado cuando ha habido una tormenta de invierno y que es nuestra primera ocasión de manejar la vía. Así que para muchos de nosotros quizás esta tormenta es la primera ocasión. Inclusive en la escritura encontramos a un grupo de creyentes, los cuales enfrentaron una tormenta, pero no fue una tormenta de invierno. Aún así, lo que hicieron fue admirable y es digno de que el día de hoy lo podamos platicar. Así, el día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones titulada La Vía, votos que consolidan tu fe, en donde hoy vamos a hablar de ese sermón titulado Generosidad, una mayordomía fiel. Quiero invitarles a que vayamos a la Escritura, ya sea en tu teléfono celular o en tu Biblia, y que vayamos a 2 Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Y eso es lo que dice la Escritura. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. No suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Pablo entonces empieza contando a los corintios sobre la generosidad de las iglesias de Macedonia. ¿Quiénes son las iglesias de Macedonia? Bueno, a lo mejor ustedes se van a identificar con alguno de estos nombres. Estas iglesias son los tesalonicenses, los filipenses y los creyentes de Berea, los cuales en esta etapa de su vida estaban pasando por una pobreza, por una carencia de recursos debido a la conquista romana en esas tierras. Además de la confiscación de bienes por causa de su fe en Jesucristo y de ser perseguidos por su fe en Jesús. De tal manera que cuando hablamos de la condición financiera y de recursos de estas iglesias de Macedonia, tenemos que decir que a estos creyentes les cayó una tormenta tremenda, pero no una tormenta de invierno, una tormenta financiera ilimitada de recursos. Lo más interesante de estas iglesias es que a pesar de que su vía parecía limitada por la conquista romana, a pesar de que su vía parecía pobre por la carencia de recursos, aún así fueron movidos en generosidad para bendecir a los creyentes de Jerusalén. ¡Wow! Déjame, te hago una pregunta, Costa Road. ¿Cuándo fue la última vez en que en tu vía te cayó una tormenta? Y no estoy hablando de una tormenta de invierno, pero estoy hablando de cuándo fue la última vez en que en tu vía te cayó una tormenta financiera. Tú ibas muy bien por el camino, soñando,
imaginando qué hacer quizás con lo que tienes en el banco y cuando de pronto cayó una tormenta financiera que no te esperabas, un gasto inesperado. Y ahora te encuentras mirando tu realidad. Pero sabes, no importa que la tormenta congele nuestros recursos. Aún de lo poco o mucho que tengamos en nuestros recursos o aún en nuestra cuenta de banco, la historia de hoy nos motiva a movernos en generosidad. Es decir, que aun y cuando nuestra vía parezca pobre, humilde o con recursos un tanto escasos, aún de ahí podemos tomar para bendecir a otros. Así que, aunque esa vía parezca limitada, bendice a otros. Aunque parezca que la tormenta está congelando tus recursos, bendice a otros. Aunque pareciera que los recursos no son los mismos a los que tenías el año pasado, bendice a otros. Aunque pareciera que quizás tu cuenta de banco no tiene tantos ceros después del número 1 o del número 2, bendice a otros. Nunca minimices lo que tu generosidad puede hacer para bendecir la vida de alguien más. Y sobre todo, nunca uses tu condición para determinar que no puedes o que sí puedes bendecir a alguien más. Porque te vas a dar cuenta que la generosidad de Dios siempre va a estar en tu vía. Aun y cuando lleguen tormentas, siempre va a estar la bendición de Dios. Siempre va a estar la provisión de Dios. De lo mucho o poco que tengamos, de ahí podemos tomar para bendecir a alguien más. Vamos al Evangelio de Mateo, porque hay un pasaje que quiero abordar. Quizás lo has escuchado anteriormente y hay personas que cuando lo escuchan se confunden por el enfoque que tiene ese pasaje. Pero vamos a Mateo, por favor, capítulo 25, y vamos a leer el versículo 14 y 18. Si pueden ayudarme a poner en el chat de comentarios estos pasajes. El primero fue 2 de Corintios 8, del 1 al 4. Y este es Mateo 25, versículo 14 al 18. Mateo 25, versículo 14 al 18. Esto es lo que dice la Escritura. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras él estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Versículo 16, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero allí de su amo. Esta es una parábola conocida como la parábola de los talentos. La Reina Valera 1960 no maneja bolsas de plata, sino maneja talentos. Y quizás tú conoces esta historia como la parábola de los talentos. En esta historia, Jesús entonces está contando sobre este hombre que está a punto de emprender un viaje. Y le da entonces ciertas bolsas de plata, de monedas de plata, a sus 3 siervos. A uno le da 5 y ese 5 tiene que hacer algo con ellas. A otro le dio 2 y a otro le dio 1. 2 de ellos invierten esas bolsas de plata y las duplican. Y a ellos les dicen, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel que le dio una bolsa de plata, en lugar de duplicarla, lo que hizo es que tuvo miedo y la enterró. A ese personaje, el amo, el hombre, le dice, siervo malo y negligente. ¿Sabes la palabra negligente? Cuando yo leí este pasaje, yo dije, entiendo la palabra malo, pero ¿por qué es que le dice negligente?
Y la palabra negligente en el original significa lento, perezoso. Es una persona que yo creo que algunos espero que no se vayan a identificar, pero son de aquellas personas cuando se trata del aspecto financiero, dicen, lo dejo para luego. Oye, tenemos que ahorrar dinero. No, mejor mañana. Mira que tenemos que hacer un plan financiero para este año. No, mejor el próximo mes nos ponemos a cuentas. La palabra negligente se refiere a una persona que es lenta, perezosa, que deja las cosas para el último. En el aspecto de esta parábola, que está tratando de un tema financiero, es aquella persona que simplemente deja este tema financiero para otro día. Espero que nadie de ustedes sea una de esas personas. Y si es usted una de esos, créame que este mensaje y lo que voy a decir ahora, espero que pueda ayudarle mucho. ¿Qué es lo que está abordando Jesús con esta parábola? Esta parábola está abordando el tema de mayordomía. Quizás para algunos de ustedes la palabra mayordomía es muy religiosa o es muy nueva. Pero déjenme les doy la definición. Si alguien puede ayudarme escribiendo la definición en el chat de comentarios, adelante, por favor. La definición de mayordomía es la administración sabia de los recursos que Dios nos ha confiado, en donde Él es el dueño. Lo vuelvo a decir. La mayordomía es la administración sabia de los recursos que Dios nos ha confiado, en donde Él es el dueño. Por eso no podemos hablar de generosidad sin primeramente hablar de mayordomía. Porque si nosotros somos personas generosas sin entender mayordomía, créame que vamos a cometer a veces errores porque no tenemos estos principios que son esenciales que la Biblia nos está enseñando. Entonces, quiero arrancar esta parte ya final del sermón estableciendo este principio de mayordomía. Y el principio es: Dios es el dueño y tú y yo somos los administradores. Lo vuelvo a decir, el principio está alrededor de esta frase. Dios es el dueño y tú y yo somos los administradores. Entonces, cuando entendemos este principio, hay tres cosas que ocurren. Cuando nosotros comprendemos que Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos, sí, recursos, casas, autos y de nuestro dinero, y que nosotros somos los administradores de eso, entonces hay tres cosas que se desprenden de este principio. Número uno, que entonces nosotros somos más responsables en cómo administramos los recursos que se nos han confiado. Porque entendemos que no son nuestros, son prestados. Por lo tanto, la primera cosa que se desprende es que debemos de ser más responsables en cómo administramos los recursos. No se trata de qué tanto tienes, sino se trata del cómo lo administras. ¿Te das cuenta? Mucha gente dice, es que yo no puedo administrar tanto mis finanzas porque no tengo mucho, pastor. No, es al contrario, cuando tienes poco tenemos que ser más administradores. Entonces no se trata de qué tanto tenemos, sino de cómo lo estamos administrando, porque no son nuestros. Una vez alguien dijo que nuestra cuenta de banco refleja qué tan responsables somos con nuestro dinero. Porque nuestra cuenta de banco, nuestro reporte de banco nos dice, de estado de cuenta nos dice al mes a dónde se fue nuestro dinero. Y quizás algunos podemos ver que nuestro dinero se fue a algo correcto y algunos otros quizás vamos a descubrir que nuestro dinero este mes se fue a cosas que no eran una necesidad. Andrés Panasiuk, en su libro ¿Cómo llego a fin de mes? Un título muy interesante, ¿no? Que para muchos quizás sería un buen libro para leer. Recuerdo que cuando yo leí este libro era precisamente porque no tenía dinero. Yo estaba ganando, miren, no le cuente a nadie, pero aquí entre usted y yo ganaba $300 al mes en el 2005 y tenía que pagar un auto, la mensualidad de $200. Entonces me quedaban $100 para pagar mi celular, en donde yo pagaba en aquel tiempo eran $50 porque era muy costoso en aquel tiempo. Me quedaban $50 para el mes para comprar comida y otros gastos necesarios.
Cuando yo leí ese libro me llamó mucho la atención porque precisamente yo me preguntaba, ¿cómo voy a llegar a fin de mes con estos $300? Y Andrés Panasiuk dice un par de cosas que me llaman mucho la atención. Y él dice, hay que encontrar la diferencia entre lo que es necesidad y necedad. Muchas veces la manera en que nosotros usamos nuestro dinero es alrededor de la necedad, de los deseos, cuando realmente nuestro dinero debe de primero irse a la necesidad. El pago, la renta, gasolina para el auto, etcétera, etcétera. La segunda cosa que Andrés Panasiuk dice en ese libro es que en la vida existimos, y en las parejas sobre todo, existen los derrochadores y los ahorradores. Es decir, los que gastan y los que ahorran. Si tiene a su pareja ahí al lado, no le dé un codazo, no le dé un codazo. Pero quizás dentro de ustedes a nivel pareja pueden más o menos identificar quién es la persona que ahorra y quién es la persona que gasta. Y la persona que gasta o la persona que derrocha, bueno, ore mucho por él para que Dios toque su corazón. No, no es cierto. Pero la persona que ahorra muchas veces tiene ese conflicto con la persona que gasta, que es derrochadora. Pero este principio bíblico espero que pueda llegar a los oídos de ambas personas. Derroches dinero o ahorres dinero. Y es que porque Dios es el dueño de nuestros recursos, tú y yo, punto número 1, tenemos que ser buenos administradores de los recursos de Dios, de cómo nosotros administramos esos recursos. ¿Estamos de acuerdo? Punto número 2, y es que tenemos que reproducir lo que Dios nos está dando. Este me fascina porque Dios no está peleado con la prosperidad. Siempre y cuando, ojo acá con esto, siempre y cuando la prosperidad no te aleje de Dios. Siempre y cuando la prosperidad no cause un problema familiar. Siempre y cuando el afán por tener más y más y más cree entonces un espacio, una división entre tú y tus hijos o tú y tu pareja, entre tú y Dios. Cuando el afán por la prosperidad, el afán por tener más, empieza a crear ese espacio, esa división, entonces ya eso no es saludable. Como digo, Dios no está en contra de que prosperemos. Inclusive Dios espera de que si nos entran $5, que siendo buenos mayordomos podamos duplicarlo a $10, a $7. Que si Dios nos da $2, que lo crezcamos a $5. Dios está de acuerdo con eso, siempre y cuando lo hagamos sabiamente y no que perjudique a aquellos que son parte de nuestro círculo íntimo, y sobre todo que no nos afecte con Dios. Lo comenté la semana pasada. En los Estados Unidos, si podemos trabajar de lunes a lunes, lo hacemos. Ese no es problema. Si Dios nos diera un día más a la semana, ¿sabe qué es lo que nosotros haríamos? Decía yo el domingo pasado, trabajaríamos para ganar más. Porque entiendo completamente que hay mucho que se tiene que pagar y que aquí podemos lograr muchas cosas en este país, pero a la vez tenemos que ganar más dinero para poder obtener eso. Pero tenga mucho cuidado de que ese afán no nos lleve a cosas que no son saludables. Punto número 3, estamos hablando de que cuando entendemos que Dios es el dueño, entonces somos responsables en cómo manejamos los recursos de Dios. 2, Dios espera que reproduzcamos lo que Él nos ha confiado. Y punto número 3, Dios espera que podamos ser generosos bendiciendo a otros. Entonces, lo que Dios nos da, claro, es para bendición propia, pero la intención es también que seamos generosos con los demás. Eso conlleva a 3 grupos de personas a los que esto involucra. Cuando se trata de bendecir a alguien más, toca a 3 grupos de personas. Número 1 es nuestra familia inmediata, es decir, nuestros hijos, nuestra pareja, estos que viven con nosotros, ¿no? En nuestra casa. No tiene sentido que yo tome de estos recursos y yo bendiga a alguien más, pero a los que están en mi techo yo no bendiga. Así que asegúrate de que tus hijos puedan ser bendecidos de esas finanzas, de esos recursos, que tu pareja llévala a pasear o vayan juntos a comer a algún lugar, pero disfruten de esas bendiciones financieras y de los recursos que Dios nos da.
El primer grupo es tu familia inmediata. Permite que ellos sean un contenedor que reciban la bendición de esos recursos y de esas finanzas. El segundo grupo es, aunque tú no lo creas, es tu iglesia. Recuerda que la iglesia no es el edificio, son personas. Por lo tanto, cuando se trata de bendecir la iglesia, estamos hablando que indirectamente a través de tus contribuciones, sean estas tus diezmos o tus ofrendas, la gente está siendo bendecida. Siéntete gozoso. Si tú eres uno de los que dan su diezmo o su ofrenda los domingos, sus contribuciones, siéntete bendecido al saber que los niños están teniendo clases de escuela dominical y están creciendo en su fe gracias a que tenemos electricidad. Porque esa electricidad se paga a través de las ofrendas y de los diezmos de nuestra gente. Siéntete alegre, celebra que gente puede ir a retiros, que gente puede crecer en su fe, que matrimonios pueden ser restaurados, que gente puede tener encuentros con Dios a través de los servicios dominicales, porque tenemos un espacio, un seguro de edificio que nos permite tener eso. Y ese seguro se paga, y esos recursos se pagan de las contribuciones de personas como tú y yo, que fielmente agradecemos a Dios sus bendiciones, trayendo parte de esas bendiciones al plato de la ofrenda cada domingo. Así que la próxima vez que tú veas todos estos ministerios ocurrir, historias de transformación y de cambio, alégrate, porque tú estás bendiciendo a ellos a través de proveer para estos ministerios con tus contribuciones cada domingo. Por eso, el bendecir a la iglesia a través de nuestras contribuciones es algo importante, porque el presupuesto de la iglesia no está en función del gobierno, no está en función de alguien más, de tu vecino o de otra persona, está en función de nosotros. Parte de esa labor que hacemos con los miembros es que cuando una persona se hace un miembro, le hacemos una pregunta que tiene 5 enfoques. Uno de ellos es las contribuciones. Cuando una persona se hace miembro y que pasan al frente, yo les digo esto: sostendrás a esta iglesia con tus oraciones, con tu presencia, y luego la número 3 es con tus contribuciones. Por eso en este año estamos manejando la tarjeta Promesa, en donde cada domingo hemos estado tocando uno de estos puntos, en donde hay un compromiso. En el caso de hoy, que estamos hablando de contribuciones o de nuestra generosidad, quiero leerte lo que dice la tarjeta Promesa y quiero motivarte mucho, como lo hemos hecho en los sermones pasados, que te detengas en cada uno de estos puntos, reflexiones, disciernas tu respuesta y tu compromiso a cada uno de estos puntos. En el caso del día de hoy, el compromiso es este: me comprometo a ofrecer mis contribuciones generosamente para apoyar los ministerios de Coastal Road. Por lo tanto, me comprometo a consolidar mi generosidad en la iglesia, dando, y luego hay una línea, de manera, y luego hay una línea. Es decir, a lo que se refiere es que yo me voy a comprometer a consolidar mi generosidad este año, dando, y tú vas a decidir cuánto vas a dar a la iglesia. Y vas a decir cada cuándo, semanal, mensual o anual. Cuando llegues a este punto, discierne muy bien y muévete por fe. Si vas a dar el 1%, si vas a dar el 10%, que es tu diezmo, si vas a dar el 4%, si vas a dar $5, si vas a dar $20. Pero cuando lo hagas, hazlo entendiendo que no se lo estás dando a un hombre, a una persona, sino se lo estás dando a la obra de Dios, la cual, a través de esas contribuciones, nutre la fe de otros y, por lo tanto, bendice a otros. Quiero terminar con este tercer grupo. Hablamos de que tu generosidad debe de bendecir a tu familia, debe de bendecir a la iglesia y, número 3, debe de bendecir a otros. Esos otros pueden ser tus amigos, alguna persona en necesidad, algún extraño que encuentras en la calle y necesita de dinero, a lo mejor personas en nuestros países que están pasando por una situación difícil y que nosotros le podemos mandar alguna ayuda financiera. Ese es el tercer grupo. Como puedes ver,
Cuando tenemos el principio de que Dios es el dueño y tú y yo somos los administradores, entonces de forma responsable administramos correctamente los recursos de Dios. Punto número 2, reproducimos los recursos que tenemos. Y punto número 3, somos generosos bendiciendo a otros. Por eso la parábola de los talentos y las iglesias de Macedonia nos enseñan que la generosidad es una mayordomía fiel. Si necesitas ayuda con este tema de administración, quiero decirte que domingo febrero 1 a las 10:30, estaremos ofreciendo un taller de finanzas en donde estaremos dando información sobre lo que es mayordomía. Personalmente voy a compartir algunos principios de mayordomía y además estaremos también hablando sobre presupuesto y abordando este tema de finanzas. Tomamos un tiempo ahí donde estás y ¿por qué no oramos? Y le pedimos a Dios que bendiga nuestras finanzas y que nos ayude a ser buenos administradores de los recursos que Él nos ha dado. Oremos. Gracias, Dios, te damos, porque cuando hablamos de generosidad, tú eres un Dios generoso que nos das la vida, que nos das la energía, la fuerza y nos das bendiciones, provisiones constantemente. Nuestra vida, mi Dios, muchas veces se llena de esas provisiones y bendiciones, aun y cuando las tormentas lleguen a ella. Como hoy lo hemos visto, Dios, oramos a que tú nos des mucha sabiduría para ser buenos administradores, mayordomos de los recursos que tú nos has dado, para que así no solamente nuestra familia, nuestra iglesia, sino los demás sean bendecidos a través de ellas. Todo esto lo pedimos pidiendo una bendición muy especial sobre nuestros recursos, sobre nuestras finanzas y sobre nuestra mayordomía. En Cristo Jesús, así oramos. Amén. Voy a invitarles a que ahí donde están nos preparemos para así poder seguir adorando a Dios juntos.